Eh, Muy buenas noches. Nuestra presentación del día de hoy es la jurisdicción competencial. Somos el grupo 7. Los integrantes son Córdoba, Benavente, Lluver, Díaz López Dayana, Castillo Salcedo Carol, Romero Ángeles Ángel y quien les habla Pineda Palomino Félix. Como docente, el magíster Johnny William Mogollón Longa. Como introducción, si bien es cierto, podemos decir que al pasar el tiempo nuestra legislación ha ido mejorando con respecto a las competencias jurisdiccionales, ya que las personas instaladas en un debido proceso de cualquier índole, donde se verá quién tiene la potestad constitucional atribuida, los cuales mediante la validez de nuestra ley pueden conocer el asunto en particular. En el presente trabajo nos planteamos sobre la definición de jurisdicción competencial, donde muchos autores definen que esta atribución la tienen diversos órganos de relevancia constitucional, ya que todo conflicto jurisdiccional tiene que ser procesado en una debida competencia. Cabe precisar que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo quien conoce los conflictos de jurisdicción competencial. Como Estado de Derecho constitucionalmente, poseemos la división de poderes y las competencias del marco constitucional. Es por ello que se debe cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución política. La función del Tribunal Constitucional es la de interpretar la Constitución y el cumplimiento de ella cuando se ha vulnerado o amedrentado los derechos fundamentales. Entonces, podemos decir que el proceso competencial es incorporado por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución de 1993 y está contemplado en el inciso 3 de su artículo 202. En la anterior Carta Magna de 1979 existía un vacío constitucional en relación con los lineamientos de esta que se debían seguir para resolver los conflictos que surgían en cuanto a las competencias que otorgaba la Constitución a los diversos órganos de relevancia constitucional y a los demás órganos del Estado. Dicho esto, pues doy pase a mi siguiente compañero. Ahora yo les hablaré acerca de lo que es jurisdicción constitucional. Si bien es cierto, la jurisdicción constitucional es aquel modelo peruano que se encarga de impartir justicia. Es aquella que soluciona aquellos conflictos por la prelación jerárquica de las normas por un determinado orden jurídico. Es decir, es aquella que vela por los derechos fundamentales, ya sea cuando ésta sea amenazada o una vulneración de las personas cuando sus derechos son vulnerados. Al hablar de jurisdicción, hacemos hincapié que es aquel instrumento que tiene la supremacía jerárquica de la Constitución. Ello conlleva la necesidad de someter al ejercicio del poder estatal. Asimismo, también cabe precisar que al hablar de jurisdicción se instituye el poder constituyente. Si bien es cierto, la competencia jurisdiccional tiene origen del Estado constitucional de derecho, como dicho fin es la consagración jurídica en la relación entre los gobernantes y los gobernados. Eh, Ernesto Blume manifestaba que en su libro Constitucionalidad exponía que la jurisdicción constitucional era aquel vínculo armonioso y concordancia con la Constitución. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, vamos a hablar de los objetivos de la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional se basa en el principio de soberanía nacional, ¿no? La afirmación del principio de soberanía alude a las facultades centrales de la Constitución, ¿no? Asimismo, cabe mencionar que la Constitución aparece en la cima de la pirámide jurídica del Estado, constituyéndose como la fuente y fundamento de todas las demás normas restantes integrantes dentro del Estado. ¿No? La jurisdicción constitucional cumple las siguientes funciones. La función de valoración, ¿no? Esta función analiza la interacción en concordancia y discordancia que existe entre lo ordenado en una ley en relación a los principios, valores y normas, ¿no? La función de pacificación. Dicha función se determina la expulsión, así como también otorga certificación de concordancia de la norma que genera y resolución en cuanto a su validez constitucional. También tenemos la función de ordenación. La inconstitucionalidad de una norma con rango de ley determina la sujeción del Estado, ¿no? Función de estabilización. Esta función constitucional genera que no se haya una escisión entre la norma constitucional y la realidad. También tenemos la función de colaboración.
esta acción, la jurisdicción constitucional plantea o sugiere una futura postura de decisiones normativas con el fin de optimizar en su cabalidad el funcionamiento del sistema constitucional. También tenemos la función de transformación, ¿no? Esta función promueve la evolución de las relaciones coexistenciales de una comunidad, ¿no? Y por último tenemos la acción cívica, ¿no? Que esta acción, función promueve el cabal conocimiento de las instituciones constitucionales, de los derechos constitucionales, ¿no? Eh, Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, a continuación, continuamos con la exposición sobre los presupuestos jurídicos constitucionales. Son aquellos elementos que se encargan de establecer la jurisdicción. Por ejemplo, ¿no? La existencia de la Constitución en la cual nos permite a nosotros no solo basarnos en la ley, ¿no? Nos permite a nosotros poder saber que es el órgano de control máximo que tiene un país, eh, y también se encuentra, ¿no? La existencia del órgano de control, el cual nos permite a nosotros tener un orden establecido de las leyes y normas que se encuentran en el Estado de Derecho en el que nos encontramos, ¿no? Según estos, a nosotros buscamos, ¿no? Que no exista el conflicto entre las competencias, ¿no? Gracias al artículo 202, como bien lo menciona mi compañero, en el inciso 3 que dice eh, sobre que corresponde al Tribunal Constitucional sobre conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. A continuación le doy paso a mi compañero. Bueno, nosotros como grupo hemos tomado como ejemplo el caso que es una demanda competencial, la cual Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional, presenta una demanda constitucional eh, ¿cómo se llama? Al Congreso de la República, en contra del Congreso de la República, debido a que el Congreso pide vacancia presidencial por permanencia, incapacidad moral. Si bien es cierto, estos casos se van dando de años anteriores, debido a que a veces por motivos, ya sea políticos, tomen estas opciones. Si bien es cierto, el artículo 113 de la Constitución Política hace énfasis que la presidencia de la República se vaca por muerte del presidente de la República, su permanencia en incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de renuncia al Congreso, salir de territorio nacional sin haber solicitado el permiso al Congreso o no haber regresado en el plazo establecido. Asimismo, también la destitución tras haber sido sancionado por alguna infracción mencionada según el artículo 117 de la Constitución Política. Ahora voy a citar el artículo 117 de la Constitución Política. Si bien es cierto, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por, por estas facultades, por traición a la patria, por impedir nuevas elecciones, ya sean presidenciales, parlamentarias o regionales, como municipales. Se puede disolver el Congreso salvo en los casos previstos según el artículo 134 y por impedir su reunión o funcionamiento con el Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Si bien es cierto, el artículo 134 de la Constitución Política hace énfasis también que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. El decreto de la disolución contiene una convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de 4 meses de la fecha de la disolución sin que se pueda alterar el sistema preexistente. La siguiente diapositiva, por favor, compañera.
En este caso tenemos el petitorio, al amparo los artículos 47 y 202 de la Constitución Política, inciso 3, y según el decreto legislativo 1326, que reestructura el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá tenemos las competencias del Poder Ejecutivo que se considera. Pasa a la siguiente, antes. La afecta la competencia del presidente de la República para dirigirse a la política general del gobierno durante el periodo de 5 años. El periodo de 5 años es durante el periodo que ha sido elegido el presidente por elecciones generales, según los artículos 112 y 118 de la Constitución Política. La competencia de los ministros para ejecutar dicha política es el mismo periodo también. El proceso competencial tiene por finalidad garantizar el ejercicio de la competencia por parte del Poder Ejecutivo hasta la culminación del periodo del presidente, así como asegurar el adecuado ejercicio de las mismas y siguientes periodos de los gobernantes. Esta demanda, si bien es cierto, siempre se plantea al Tribunal Constitucional y que se hace ante los órganos del Estado. Doy pase a mi siguiente compañera, quien les va a dar las conclusiones de nuestro tema. Bueno, podemos concluir que en el proceso competencial es incorporado por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución de 1993. Tiene por objeto resolver los conflictos de dominio entre órganos de poder o de gobierno, como los procesos de habeas corpus, amparo, etc. Son responsables de la protección de actos u omisiones que afecten derechos fundamentales, actos inconstitucionales y populares. Lo que se protege, la Constitución domina la jerarquía normativa. El proceso judicial tiene como objeto corregir cualquier conducta que pueda afectar el principio de separación de poderes y funciones. Se puede plantear una demanda competencial cuando hay elementos subjetivos, poderes públicos u órganos autónomos, y una materia objetiva de cuestionamiento en torno a la capacidad de ejercer una competencia asignada. Por ello, en el proceso de conflicto de competencia se determina si los actos, disposiciones o resoluciones, asimismo como las normas, han sido emitidos respetando las competencias en controversia. Gracias.